Ya. Apreciados compañeros, profesora Cintia, me presento, soy la licenciada Lourdes Villamayor, quien conjuntamente con las licenciadas Rosa Ayala y Justina Rodríguez elaboramos la monografía que tiene como tema central al psicólogo Julián B. Rotter y su célebre teoría del aprendizaje social. Rotter nació en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, en el año 1916 en el seno de una familia de inmigrantes judíos, interesándose por la psicología desde muy temprana edad, luego de leer a Freud y Adler cuando estudiaba en la escuela secundaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, él fue psicólogo y asesor personal del ejército en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También trabajó luego en la Universidad de Ohio y publicó en el año 1954 su obra más conocida con el nombre de Aprendizaje Social y Psicología Clínica. Posteriormente, cuando él trabajaba en la Universidad de Connecticut, dio a conocer su célebre teoría del locus de control en el año 1966. Podemos decir que sus teorías tuvieron gran impacto en varias áreas de la psicología, como ser la psicología social, la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología de la personalidad. También desarrolló la teoría del aprendizaje social con elementos cognitivos y verbales orientados a lograr la adaptación del individuo en base a las posibilidades que él tenía de alcanzar sus metas. Estas metas para Rotter eran principalmente la felicidad y el éxito, que surgían como un resultado de afinar sus relaciones interpersonales y su capacidad de integración social. Además, su prolífica labor fue también destacada como presidente de la División de Psicología Social y de la Personalidad, y al igual que de la División de la Psicología Clínica de la APA. En 1998, Rotter recibió de la APA el premio por su contribución científica distinguida y fue nombrado como uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Podemos decir que fue un psicólogo cognitivo-social que puso en manos de la psicología contemporánea el concepto de locus de control, el cual permitió comprender mucho mejor la estructura de la personalidad. Y él también abrió una nueva senda para la investigación, mejorando así la calidad de vida de millones de personas a partir de sus aplicaciones en la psicología de la salud, entre otros aportes. Bueno, a continuación voy a hablarles sobre la teoría de la personalidad. Según Rotter, la conducta de las personas está orientada a metas que regulan la personalidad de los individuos y cuyo comportamiento puede cambiar durante toda la vida. Rotter define la personalidad como resultado de la interacción del individuo con su ambiente significativo, es decir, con el entorno que tiene impacto sobre él. Para él la personalidad es aprendida y se construye y se orienta hacia el logro de metas específicas, cuyo cumplimiento produce en la persona un estado de bienestar o realización. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la teoría del aprendizaje social de Rotter. Esta teoría establece que la conducta que el ser humano exhibe en su vida cotidiana es adquirida a través de la experiencia social. Es decir, que nuestros patrones de conducta dependen de la interacción que mantengamos con el medio, en la cual se lleva a cabo en gran medida a través de la vinculación que tenemos con otros semejantes. Así, para lograr nuestros objetivos, necesitamos de la participación de otras personas. Esta teoría sería denominada por el propio autor como teoría del aprendizaje social o teoría del aprendizaje cognoscitivo. Y en ella, Rotter considera que el ser humano busca principalmente suplir sus necesidades a partir de la búsqueda de refuerzos positivos o de la evitación de castigos.
Para ello va a realizar o no determinadas conductas en base a los aprendizajes que haya realizado a lo largo de la vida y que éstas le supongan o no un refuerzo que les lleve a repetirlas. Además, también aprende más mediante las consecuencias que tienen las conductas de otras personas que él va observando mediante su visualización, ¿verdad? Y afectando estos conocimientos a la propia conducta. Es decir, él aprende de las consecuencias de su propia conducta y de la visualización de la conducta de las personas que le rodean, con el fin de que los resultados obtenidos por otros puedan ser replicados por la propia persona o bien evitados. Es así que se produce entonces una conducta de refuerzo y una conducta de evitación. Bueno, se trata de una teoría realizada en un momento de la historia en que la corriente predominante era el conductismo. Sin embargo, Rotter va mucho más allá, considerando un factor predominante que es el factor social, ¿verdad? Entonces, considera que al contrario que los actos, si son estudiables objetivamente, él consideraba que podían ser estudiables objetivamente y considera el pensamiento, la imaginación, la evocación, la intencionalidad y otros aspectos vinculados a la cognición y la emoción como conductas encubiertas. Es decir, todos esos factores estaban como condicionantes de la conducta. Toda la conducta también está mediada socialmente y es la sociedad la que nos va a proporcionar refuerzos o castigos en base a estas conductas, de cuyas consecuencias nosotros vamos aprendiendo. También él habla del concepto de las necesidades psicológicas. Es decir, que para Rotter, el ser humano tiene una serie de necesidades básicas, algunas de ellas con una importante carga emocional que influyen en la capacidad de percibir el entorno de una manera determinada. Y entre otras necesidades son las siguientes: la necesidad de reconocimiento, que consiste en la necesidad de que los logros alcanzados por las personas sean valorados por el medio ambiente, ¿verdad? Y esta valoración actúa como un reforzador de la conducta. También él nos habla de la necesidad de dominación o liderazgo que tiene la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata del conocimiento que tiene la persona del propio poder sobre los demás, el poder que él tiene de establecer relaciones de influencia en las cuales otros reaccionan a nuestras conductas. También habla de la necesidad de independencia, entendida esta como estrechamente vinculada al autocontrol, es decir, tener control sobre los propios actos. Habla también Rotter de la necesidad de afecto como una necesidad básica fundamental, que significa el sentirnos amados y positivamente valorados por nuestros semejantes. O sea, como una necesidad del ser humano como ser gregario. Luego habla de la necesidad de protección que tienen las personas, que vendría a ser la posibilidad de poder contar con los demás y sentir que se les protege y ayuda en caso de necesidad. Después, él habla también de la necesidad de bienestar físico. ¿Cómo se entiende ese bienestar físico? Se trata de la obtención de placer y gratificación a la cual llega la persona por medios como ser, por ejemplo, la alimentación, el sueño, el deporte, las amistades, el compartir con otras personas, las relaciones sexuales y también la evitación del displacer. Bueno. Posteriormente, él habló de qué es lo que motiva a la persona a actuar. La motivación a actuar o la posibilidad de que un comportamiento ocurra
según Rotter, depende de varios factores, como ser, por ejemplo, el papel de la expectativa. ¿Qué se entiende por expectativa? La capacidad que tiene el ser humano de comparar una situación con otras situaciones semejantes a lo largo de su vida. Y ello significa la expectativa que la conducta, no puedo, se movió demasiado, demasiado. Asimismo, la evaluación de lo que se espera, es decir, el valor del refuerzo o nivel de deseo que nos despiertan las consecuencias de dicha actuación. Posteriormente también él habla de otro factor que es la situación psicológica, es decir, el contexto en que el sujeto se sitúa en el momento de actuar. Es también imprescindible a la hora de seleccionar una conducta concreta, o sea, de acuerdo al contexto en el que el individuo esté actuando en ese momento. Si es, por ejemplo, un contexto laboral, va a actuar de una manera. Si es un contexto familiar, va a actuar de otra manera. Es decir, el contexto es un condicionante de la conducta del sujeto. Después, otro elemento muy importante del cual él nos habla es el locus de control. ¿Qué significa locus? Locus significa lugar. Es un término psicológico que él acuñó y está usado, ¿verdad?, por Rotter para hacer referencia a la percepción que tiene una persona acerca de dónde se localiza el agente causal de su conducta, ¿verdad? Entonces, ese locus puede ser interno o externo, ¿verdad? De acuerdo a cómo se localice ese agente. Entonces, tenemos que los acontecimientos de su vida cotidiana pueden influir. En el caso del locus interno, decimos que es el individuo que tiene ya mayor capacidad de autoestima y donde la persona valora que puede tener consecuencias su conducta y que él puede tener un control sobre su conducta. Después está el locus externo, donde la persona valora que su conducta está influida por el azar o por factores que nada tienen que ver consigo misma. Son generalmente individuos que tienen una autoestima más baja. Entonces, concluimos así la exposición sobre este psicólogo cognitivo social que tuvo importantes aportes que hasta hoy día sirven para la salud y el bienestar de millones de personas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.